Muchas gracias, presidente. Buenos días a mis colegas que me acompañan el día de hoy y también a los medios de la prensa que nos acompañan. Voy a ser muy sintético. Hemos preparado una presentación, estará a disposición de los medios de comunicación que así lo deseen. Básicamente quisiera hacer un repaso de lo que ha significado esta modificación del presupuesto para el año 2026. Por favor, la siguiente. En el caso de por qué debimos hacer esta modificación, pues la Corte de Constitucionalidad suspendió el 30 de diciembre el decreto 27-2025 que ya había sido aprobado en el Congreso y que daba vida al presupuesto que debe ejecutarse este año. Nosotros encontramos que hay una diferencia enorme entre el presupuesto que volvió a entrar en vigencia, el del año 2025, con respecto al presupuesto que se había diseñado y aprobado en el Congreso para el año 2026. Parte de los problemas de volver a utilizar el mismo presupuesto que fue pensado y diseñado para un año anterior es que efectivamente tiene brechas de financiamiento y de espacios presupuestarios, incluso para temas tan importantes como puede ser el mantenimiento de los servicios en educación, salud, seguridad, ante la falta de recursos y de espacio presupuestario para pagar las nóminas de los trabajadores de la salud, de la educación, de la seguridad, por ejemplo. El otro elemento es que un presupuesto pensado para un año anterior no contiene, por lo tanto, los espacios presupuestarios para cumplir las metas que el gobierno se ha propuesto ejecutar a lo largo del año que se debe ejecutar este presupuesto. Cito, por ejemplo, nuestra estrategia mano a mano, que en el año 2025 tenía una meta de 50,000 pisos saludables y que en el año 2026 tiene una meta de 100,000 pisos saludables. Así hay muchas metas que era imposible cumplir manteniendo el presupuesto del año 2025 en su ejecución. El Ejecutivo presentó una iniciativa de ley con una modificación al presupuesto y esta afortunadamente ha sido aprobada la semana pasada y estamos a la espera de la recepción en el organismo ejecutivo para su sanción. Por favor. Quisiera reiterar que básicamente lo que buscamos con la iniciativa de ley, que ahora es el decreto 3-2026, es retomar primero metas de recaudación. Tenemos una diferencia en la meta de recaudación del año 2025 con el año 2026 de alrededor de 10,000 millones de quetzales que se están restituyendo en este momento. Estamos en el lado de los ingresos ajustando también las asignaciones constitucionales y de leyes ordinarias que permiten alimentar diferentes entidades para que cumplan con sus objetivos. Hemos aprovechado en esta modificación a incrementar el uso de recursos de caja por 1.500 millones de quetzales, lo que disminuye la necesidad de que tengamos que emitir bonos del Tesoro a lo largo del año. Así es que se están restituyendo diferentes esfuerzos de ingresos que permiten mantener unas finanzas públicas, como siempre, sanas pero también potentes. Por favor. Aquí pueden ustedes observar en este cuadro que la principal fuente de cambio por el lado de los ingresos es el incremento en el uso de recursos tributarios que suben 10,460 millones de quetzales que están contenidos hoy en la modificación que ha aprobado el Congreso de la República. Por favor, la siguiente. Adelante, vamos a adelantar a la parte vinculada a los egresos. En este caso, por el lado de los egresos, hemos restituido todos los techos presupuestarios que fueron aprobados para cada entidad, con excepción del Ministerio de Gobernación, sobre el cual voy a puntualizar. El objetivo de restituir los techos presupuestarios de cada entidad es que todas las entidades mantengan los resultados que han comprometido para el año 2026. En el caso del Ministerio de Gobernación, se llegó a un acuerdo con el Congreso de la República para poder elevar en 694 millones los recursos con los que va a contar este año el Ministerio de Gobernación. Y esto tiene que ver, como ustedes recordarán, que en los últimos meses del año el Congreso de la República aprobó una ley para el combate
más decisivo e incisivo contra las maras y pandillas, lo que obligaba a dotar de recursos adicionales al Ministerio de Gobernación para la construcción de cárceles, para la dotación de equipo táctico y de equipo que permita tener todas las condiciones para este combate. Esos recursos, por lo tanto, ya tienen un destino específico que permitirá su ejecución a lo largo del año 2026. Hemos restablecido también los recursos que permitirán el pago puntual de las pensiones de clases pasivas civiles del Estado y también de los recursos que permiten el mantenimiento del subsidio de la tarifa eléctrica o la llamada tarifa social. Se han habilitado también, a través de esta modificación, los espacios presupuestarios que permitirán ejecutar inversiones muy importantes que provienen de líneas de crédito que no existían en el presupuesto del 2025, como las que nos permiten mejorar el corredor CA9 Norte, contar con recursos para aumentar la infraestructura rural, caminos rurales y poder seguir ampliando el programa de electrificación rural. También hemos hecho algunos ajustes, como aparecían en el decreto 27-2025, para mantener el aporte extraordinario a consejos de desarrollo en un artículo que permite específicamente utilizar estos recursos para obras de infraestructura en sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento de desechos sólidos. Por favor. No me voy a detener mucho en los cuadros, básicamente ustedes encontrarán en la presentación los techos como estaban en el decreto 27-2025, cómo iniciaron los techos al ponerse nuevamente en vigencia el presupuesto del 2025, las modificaciones, y ustedes podrán comprobar que básicamente tenemos los mismos espacios presupuestarios que se habían establecido para el cumplimiento de las metas de este año. Por favor, en el siguiente cuadro aparece la revisión de cómo las modificaciones que establecimos en el esfuerzo de este decreto 3-2026 aparecen ya el restablecimiento de los techos presupuestarios, pero en esta gráfica o en este cuadro de las entidades que reciben ingresos por mandato legal y constitucional. Vale la pena en este caso reiterar cómo vamos incrementando recursos para la seguridad social, cómo existen a partir de la modificación recursos para la superintendencia de competencia y cómo también se elevan recursos a la Contraloría General de Cuentas. Y recuérdense que de acuerdo a la ley, en el año 2026 tenemos que disponer frente al Tribunal Supremo Electoral de los recursos que van a ser utilizados para el proceso electoral del 2027. Es decir, se vuelve a ordenar el presupuesto para que sea afín a los objetivos de resultados de este año, pero también a los compromisos legales que requiere pues, el mantenimiento de una democracia como la nuestra. Por favor, la siguiente. En el caso del déficit fiscal, el presupuesto del año 2025, que se puso en vigencia en enero, contenía un déficit de 3.5% del PIB. Con la modificación volvemos a tener la reducción del déficit que nosotros deseábamos y que aparecía ya en el decreto 27-2025, que es un déficit de 3.5%. Reiteramos acá que básicamente lo que hemos hecho en el caso del déficit es cambiar el método de financiamiento del déficit porque hemos agregado más recursos de caja, con lo cual emitiremos menos bonos del Tesoro a lo largo del año. Por favor. En este cuadro se los dejamos para que ustedes lo puedan revisar, pero básicamente podrán encontrar ahí el recálculo del déficit y de la forma de financiarlo, que ahora incluye más recursos de caja. Por favor. Se han establecido nuevamente con la modificación, con el decreto 3-2026, toda la normativa que habíamos mejorado vinculada a la ejecución transparente y efectiva del presupuesto. Y aquí hay un esfuerzo para darle continuidad al trabajo de diálogo con la sociedad para la construcción del presupuesto del 2027 y para la rendición de cuentas de los resultados del presupuesto del 2026. Por favor. Y básicamente lo que nos permite el decreto 3-2026 es garantizar los recursos que nos van a permitir cumplir
todas las metas establecidas. Todos los ministerios tienen hoy los recursos para cumplir las metas establecidas en el año 2026 y quizá vale la pena en el ámbito de lo que revisa el Ministerio de Finanzas decirles que con esta modificación mantenemos la expectativa de un crecimiento pujante en el año 2026. Como ustedes saben, el Banco de Guatemala ya ratificó en el mes de diciembre con sus estimaciones más nuevas un crecimiento de 4.1%. Esto está en línea con la meta de gobierno de crecimiento económico y estaremos haciendo también los análisis de generación de empleo. Mi conclusión y la conclusión de estos datos es que Guatemala continuará siendo el país puntero en crecimiento económico en Centroamérica y esto deviene no solo de volver a tener un presupuesto potente que tiene capacidad mayor de inversión, como veremos en la siguiente gráfica, por favor, sino también tendremos la oportunidad de seguir agregando esfuerzos que se complementan con la inversión privada y por supuesto con el trabajo que los guatemaltecos ejercen en el exterior, que traducido en remesas se convierte en más actividad económica para el país. Pueden observar ustedes cómo el presupuesto de este año ya tiene 41,000 millones de quetzales, lo que generará posibilidades de crecimiento, desarrollo y por supuesto empleo y bienestar para las familias guatemaltecas. Con eso cierro la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Efectivamente se continúa el proceso de conformación y de crear las formas de ejecución a través de la DIP. En el proyecto de presupuesto se dotó de los recursos que manda la Ley de Infraestructura Prioritaria. En el Congreso, el dictamen del presupuesto después de una conversación en la Comisión de Finanzas, los congresistas decidieron, y a mí me parece acertadamente, trasladar 1.700 millones que iban a quedar en la DIP, que hoy no tiene todavía capacidades de ejecución, decidieron trasladarlo a el ámbito de caminos y covial. Siempre el artículo que se especificó para esa ejecución reitera dos elementos que son importantes. Uno, que esos recursos deben ser utilizados para la mejora y el mantenimiento de las carreteras centroamericanas. Y por el otro lado, que se puede utilizar el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Prioritaria que permite agilizar los procesos de contratación de servicios para el mantenimiento y la ampliación de estas carreteras centroamericanas. Así es que la modificación al presupuesto, el decreto 3-2026, mantiene ese artículo y mantiene la posibilidad de que estos recursos se ejecuten de manera rápida. La Ley de Infraestructura Pública Prioritaria tiene algunos errores y nosotros estamos estudiando las modificaciones pertinentes para poder llevarlas al Congreso y ajustarlas para que esta institucionalidad sea efectiva y pueda cumplir con la misión y el objetivo que pretende. Después preguntaba usted sobre las estimaciones de ingresos para el próximo año. No sé si me puede repetir mejor la pregunta. Me refería, usted mencionaba de utilizar más caja, ¿verdad? Sí. 1.500 millones, proyecciones de cierre de este uso de caja y si esto no afectaría de alguna manera en la elaboración del presupuesto 2027. Ok, muchas al utilizar gracias. más caja. Muchas gracias. El uso de caja que hemos hecho ha sido a partir de la mejora de la recaudación del año 2025. Como ustedes recordarán, sobrepasamos la meta más o menos en 3.500 millones de quetzales. Ya ahora que cerró el presupuesto y sabíamos ese dato concreto, lo que se ha hecho es utilizar 1.500 millones de esos 3.500. Otros 2.000 se agregaron en el dictamen del presupuesto porque la expectativa ya era que íbamos a tener una recaudación superior. No afecta en nada el uso de la caja a la propuesta de presupuesto del año 2027, la cual estará iniciando en las próximas semanas, como tiene que hacerse, principalmente a partir de marzo. Pero en todo caso, lo que estamos buscando es un uso eficiente de los recursos con los que cuenta el Estado. Esta medida nos permite no tener mayor necesidad de emitir bonos del Tesoro y por lo tanto mantenemos nuestro esfuerzo de finanzas públicas sanas,
sostenibles y, por supuesto, potentes para crear más crecimiento económico, más empleo y más bienestar en las familias guatemaltecas. Muchas gracias. A usted, señor ministro.